Ahí estamos. ¿Estamos? Sí, ahí estamos. ¿Estamos? Bueno, estamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Flaviana Yubrín, estamos con la doctora María Falú y vamos a empezar a ver un poquito de lo que es la unidad 4. Primero que nada, queríamos decirles que todo lo que es el material bibliográfico está detallado en la unidad correspondiente en el aula virtual. De todos modos, ahí la doctora les va a recomendar el libro con el que nosotros trabajamos o el que a nosotros más nos gusta. Sin embargo, ustedes pueden tomar de cualquiera de los autores o de la bibliografía recomendada. Doctora. Bien, el manual que yo personalmente recomiendo para por lo menos los dos primeros puntos de esta unidad, que son derechos y deberes y estabilidad, es este. Creo que sale al revés. Bueno, el manual de Ackerman, ¿sí? Que está subido en el aula virtual, en donde dice bibliografía, está en PDF para que ustedes los descarguen. De todas formas, si quieren estudiar del de Grisolía o de cualquiera de otros de los autores que están recomendados, por supuesto que también lo pueden hacer. Es el manual que a nosotras nos pareció el más didáctico, el más sencillo, para que ustedes entiendan temas que por ahí no han visto en ninguna otra materia de la carrera. Porque ya se deben haber dado cuenta que Derecho del Trabajo es muy particular en sus fuentes, en sus principios, en su normativa. Así que estamos ya entrando de lleno en institutos que son muy particulares y muy importantes. Hoy vamos a ver, en esta clase por lo menos, vamos a ver derechos y deberes que son, van a ver que hay derechos, cosas que ya han visto en la materia, en la carrera, y hay cosas que son muy particulares de la materia. Entonces, como son temas muy nuevos, yo recomiendo que lo estudien de Ackerman, que está bastante bien explicado, muy sencillo, con muchos ejemplos, relacionando los distintos artículos de la ley, ¿sí? Eso. Es fundamental que vayamos acompañados de la ley en mano siempre. La materia esta es una materia muy lógica y el articulado nos va llevando con un orden que es el mismo orden que tenemos en el programa. Es fundamental que cualquier bibliografía que ustedes elijan, siempre con la ley al lado. Eso les va a minimizar cualquier riesgo de error o cualquier interpretación. La ley siempre les va a dar la solución y va a ser clara en la medida de lo posible. Ahora, para entrar un poquito ya en lo que es el tema de hoy, ustedes ya han ido viendo lo que son los principios, lo que es el contrato de trabajo, quiénes son las partes en el contrato de trabajo. Ahora lo que vamos a empezar a ver es los deberes y las obligaciones que tienen, tanto el empleador, el trabajador y los que son comunes a ambos. La ley de contrato de trabajo empieza en el artículo 62 con lo que son un poco de las obligaciones comunes a las partes. Doctora Falú. Sí, vamos a poner el power, ahí está, ¿se ve? Perfecto. Perfecto. ¿Por qué no se me pone en grande? Ahí está, ahí me hizo caso. Bien, bueno, derechos y deberes de las partes, ¿sí? Como les decía la doctora Yubrín, como en todo contrato, hay derechos, obligaciones y deberes y derechos que se derivan de las contraprestaciones recíprocas que hay en cualquier contrato, ¿sí? O sea, las obligaciones derivadas de cualquier contrato por su naturaleza bilateral, ¿sí? Ahora, en el derecho al trabajo, esos derechos y deberes no se originan solamente del contrato de trabajo, sino de los principios generales del derecho laboral, de los estatutos especiales, de la ley de contrato de trabajo, de los convenios colectivos, o sea, todo lo que sea fuente del derecho del trabajo puede ser fuente de derechos y obligaciones. Entonces, cuando hablamos de derechos y deberes del empleador y del trabajador, no hablamos solamente de las contraprestaciones recíprocas que se deben, sino de un conjunto de obligaciones que tienen su contrapartida en derechos de la otra parte. Vamos a ver un poco. Un dato, que nosotros tenemos en derecho laboral algo que es irrenunciable, que es el orden público laboral, que no lo podemos dejar de lado bajo ningún punto de vista. Entonces eso siempre va a estar presente. Así es. Y la irrenunciabilidad y la protección, o sea, todo lo que son principios, lo van a ver no solo en derechos y deberes, sino a lo largo de toda la ley, ¿sí? Lo van a ver reflejado, manifestado en muchos institutos. Es más, de hecho ahora vamos a ver algunas cosas muy particulares y cómo funcionan metiéndonos de lleno en el contrato de trabajo, ¿sí?
¿Cómo se pueden clasificar estos derechos y deberes? En los comunes, o sea, los que se deben a ambas partes, los que son exclusivamente del empleador y los que son exclusivamente del trabajador. Los derechos y deberes comunes son la obligación genérica que está en el artículo 62, si no estoy con muy mala 62, memoria, 63. y la buena fe que está en el 63. La buena fe es el principio rector de todo el derecho civil, así que, y todo el derecho privado, todo el derecho público, todo el derecho en general. O sea que no hace falta que yo les dé una definición de la buena fe. ¿Cómo la define la ley de contrato de trabajo en el artículo 63? Como la conducta que se deben un buen empleador y un buen trabajador. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la doctrina, la interpretación jurisprudencial de este artículo? Es que la buena fe se la deben a ambas partes, tanto al celebrarse el contrato, al ejecutarse el contrato o al extinguirse el contrato, en todas sus etapas, ¿sí? Antes, durante y después. Antes, durante y después. Cuando comienza a existir, durante su existencia, y cuando se termina, también, siempre. Se deben la buena fe mutuamente, ¿sí? Es un deber común, se lo deben las dos hacia la otra. No sé, como que quiero hacer hincapié en eso porque ya vamos a ver cómo funcionan los otros derechos y deberes, que no son comunes. Por ejemplo, como para que ustedes se den una idea, buena fe. Durante la celebración del contrato sería que en las negociaciones previas haya honestidad, haya transparencia, haya claridad con respecto a las condiciones de trabajo, a las expectativas que uno tiene, que no haya mentiras, ¿sí? Eso sería en cuanto a la celebración. En cuanto a la ejecución, bueno, en realidad la buena fe o sea, les voy a enumerar algunas cosas que las vamos a ver ahora en detalle. Buena fe durante la ejecución sería no sancionar injustamente, no faltar al trabajo y mentir excusas que no son verdad, respetar derechos primordiales constitucionales como la igualdad de trato, la intimidad, la libertad de opinión, ¿sí? Eso sería durante la ejecución del contrato. Y al extinguirse el contrato, sería un ejemplo, para que se den una idea, no despedir sin justa causa, ¿sí? No despedir arbitrariamente. Entonces serían algunos ejemplos de cómo se manifiesta la buena fe o cómo debería manifestarse la buena fe en el contrato de trabajo. La obligación genérica, la ley la define como la colaboración y la solidaridad que se deben mutuamente empleador y trabajador. Esto tiene que ver con que se concibe al trabajo, a la relación del trabajo, como un bien común, como una sociedad conjunta, como algo que no puede existir el trabajo, la relación de trabajo, si no hay un empleador y un trabajador. Entonces, tienen que siempre, con colaboración y solidaridad, tratar de cumplir ese fin común, ese objetivo común que tiene el contrato de trabajo. Esto lo vamos a ver. A ver, un ejemplo de colaboración es el deber de prestar auxilio. Si el contrato de trabajo no se agota en la simple contraprestación de yo hago mi trabajo, el empleador me paga el salario, sino que, por ejemplo, la solidaridad tiene que ver con el deber de prestar auxilio. Esto quiere decir, para que se den una idea, que si se cumplió mi horario de trabajo y de repente hubo un accidente y se provoca un incendio en el lugar de trabajo, el trabajador, obviamente sin ponerse él en peligro, sin ponerse en riesgo, tiene el deber de prestar auxilio al empleador hasta que se solucione el problema. Como para que se den una idea, esa es un deber que lo tienen, ¿sí? Que lo tienen ambas partes, se deben solidaridad y colaboración. No sé, Flavi, si vos querés agregar Así algo. es, tal cual. Esto tiene que ver con el hecho de situaciones puntuales o situaciones extremas o situaciones, hechos fortuitos, en los que se necesita, un trabajador ha cumplido su jornada de trabajo y se ha inundado el lugar donde él prestaba servicio. Y bueno, el deber de colaboración requiere que él se pueda quedar un poco más quizás de su jornada y prestar la colaboración para que pueda, incluso para que sus compañeros puedan seguir, para preservar los materiales y para que la empresa pueda seguir funcionando. Hace también a lo que es su fuente de trabajo. Y otro dato, perdón chiquito, perdón que yo haga esta, pero el deber de buena fe lo van a utilizar muchísimo el día de mañana en el ejercicio profesional. Cada carta documento, cada misiva que remitan, cada telegrama, siempre se invoca el principio de buena fe y el deber de buena fe, ¿sí? Porque eso está presente, eso lo tenemos muy presente quienes ejercemos la profesión libre
al momento de contestar o de probar o de remitir una carta documento. Otro ejemplo, como ustedes lo van a ver manifestado, expresado al deber de colaboración, es que ambas partes se den diligencia. Esto quiere decir que deben cumplir con sus obligaciones, pagar el sueldo o cumplir con las tareas, de la mejor manera posible. Si yo voy a trabajar, tengo que dar mi mayor esfuerzo para que el fruto de mi trabajo sea lo mejor posible. Y si mi empleador, para que se den una idea, tiene que cumplir con el pago de una remuneración, lo tiene que hacer de la manera que a ese trabajador menos trámites, le digamos así, le signifique pagarle al día, pagarle completo el sueldo, pagarle en dinero, no pagarle en especie si no está pactado, ese tipo de cosas. ¿Sí? La colaboración tiene también con obtener el mejor resultado posible y cumplir las prestaciones de la mejor manera posible. Pasamos, espero que les haya quedado claro, a lo que son los derechos y los deberes exclusivos del empleador, ¿sí? Obviamente el primer derecho que tiene el empleador, que es el que se deriva naturalmente de la contraprestación del trabajo, del contrato de trabajo, es el derecho de recibir el trabajo del trabajador, ¿sí? Que va a tener su contraprestación en el deber del trabajador de prestar el trabajo, ¿sí? Ahora, recibir el trabajo, no, lo vamos a ver un poquito más adelante, también es un deber del empleador, porque está obligado a darle ocupación, darle tareas y recibir el trabajo. O sea, es un derecho-deber del empleador. No sé si no lo estoy complicando un poco. Así como el trabajador tiene que poner su fuerza de trabajo y su fuerza de al servicio del empleador, el empleador tiene la obligación de tomarlo a esto, porque si no, el trabajador se puede ver perjudicado, se puede sentir injuriado. El trabajador tiene que ser valorado en esa prestación efectiva de su tarea. Después, el segundo gran conjunto de derechos, por así llamarlos, que tiene el empleador son las facultades jerárquicas. Y esta sí es una nota distintiva de este tipo de contrato, ¿sí? Del contrato de trabajo, que tiene que ver con la relación, el tipo de relación que está regulando. Una relación donde ustedes ya han visto en la unidad 3 que hay desigualdades, y una de esas desigualdades se manifiesta con la facultad jerárquica. Tienen sus límites, ya vamos a ver esa parte, porque esos límites son los que equiparan a las dos partes, pero la ley de contrato de trabajo reconoce esa postura de jefe, por así decirlo, que tiene el empleador, y le da ciertas facultades a las que después les pone límites, pero se las da. ¿Cuáles son? Bueno, organización y dirección, el ius variandi, el poder de disciplina y el poder de control. Básicamente, ya vamos a entrar en detalle, pero les digo básicamente de qué se tratan. Organización y dirección es básicamente distribuir y organizar el trabajo, cómo se va a realizar el trabajo, darle instrucciones al trabajador. Ahora, así como le da la ley el poder de darle estas instrucciones, le da también el poder de controlar, ¿sí? Que esas instrucciones que ha impartido el empleador sean realmente receptadas y cumplidas por el trabajador. Y así como le da el poder de impartir instrucciones y de controlar que se cumpla, también les da el poder de disciplina para sancionar, o no me gusta la palabra castigar, para sancionar los casos de incumplimiento. ¿Sí? Ya vamos, igual ahora vamos a entrar un poco más en detalle más adelante en cada uno de estos poderes. ¿Sí, Flavi? Perdón, no, que estabas diciendo sancionar. Son medidas disciplinarias, entonces el empleador tiene que tomar todas aquellas medidas conducentes para el mejor funcionamiento de su empresa, que es la fuente de trabajo y lo que genera que este trabajador pueda seguir adelante. Y por eso están estas limitaciones para evitar lo que es el uso abusivo. Por eso hay un montón de requisitos que después no los vamos a ver hoy porque eso pertenece a otra bolilla en realidad, pero para que estas cuestiones sean viables, sean legales, que no sean abusivas. ¿Sí? Cuando se configura el abuso, es porque se ha incumplido una facultad o se ha extralimitado el empleador en estas facultades que le da la ley. O sea,
La ley se las reconoce, le reconoce esta postura jerárquica al empleador, pero para equipararlo al trabajador y que la relación sea lo más igualitaria posible, a esas facultades les impone límites. Si el empleador abusa, si se extralimita, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias, pero hay consecuencias, ¿sí? El ius variandi es básicamente la facultad que tiene el empleador de modificar en la medida de lo razonable y lo justificado cómo se prestan las tareas, cómo se presta el trabajo, ¿sí? Ya vamos, en todo esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, así que no me voy a detener mucho ahora. Los controles médicos es un derecho del empleador controlar la salud del trabajador cuando el trabajador pide una licencia por enfermedad, básicamente. El empleador tiene el derecho de o mandarle un médico a su casa o de pedirle al trabajador que vaya a hacerse revisar por algún médico. Es un derecho esto del trabajo, ya estoy atrás, es un derecho del empleador a los fines de los otorgamientos de las licencias. Eso también lo vamos a ver en mucho más detalle, no en esta bolilla, sino en la unidad 8, creo que es la de suspensiones. Y por último, preferencia sobre las invenciones, ¿sí? Es el último derecho. Los más importantes son las facultades, así que no nos vamos a detener mucho en esto. Preferencia sobre las invenciones es para el caso de que el trabajador esté trabajando en algún tipo de investigación y haga algún descubrimiento en el ámbito de las tareas que presta para el empleador. Las invenciones o los descubrimientos son propiedad del trabajador siempre, pero el empleador tiene preferencia sobre eso que se ha descubierto o que se ha innovado, ¿sí? O que se ha inventado. En cuanto a los deberes, bueno, el primer deber del trabajador, que era lo que les decíamos recién, sí. Un detalle muy importante que no se lo hemos dicho al final. Nosotros vamos a tratar de explicarles y de decirles todo lo que podamos y lo más importante, sobre todo, vamos a desarrollarlo. Ustedes tienen que estudiar todo, todos los deberes y todos los derechos, ¿sí? Tiene que ser completo. Nosotros vamos a hacer hincapié hoy en los puntos más importantes, pero tiene que estar, cuando se haga el estudio, cuando se sienten a ver esto, tienen que verlo completa esta unidad, por favor. Perdón. Sí, básicamente nosotros ahora vamos a desarrollar lo que consideramos que les puede costar más a ustedes estudiar solo, pero no quiere decir que si algún tema no esté en este video o en esta clase, no vaya después en el parcial. Si todo lo que está detallado en la unidad, en el programa, va después en el parcial. Bien, en cuanto a los deberes del empleador, habíamos dicho que, así como la ley le da facultades jerárquicas, también le impone límites. Bueno, el primer deber del empleador es respetar esos límites, ¿sí? Respetar los límites de sus facultades. En segundo lugar, más bien en primer lugar, el deber de pagar la remuneración. Así como tiene el derecho de recibir el trabajo del trabajador, tiene el deber de pagar la remuneración. ¿Sí? Esto era lo que les decíamos recién, las contraprestaciones que se derivan directamente del contrato de trabajo. Ya vieron ustedes definición de contrato de trabajo, no hace falta que hagamos tanto hincapié en esto. Después tenemos cumplir las obligaciones de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Asignaciones familiares, obra social, aportes jubilatorios, bueno, no se me... hay muchos, pago, cuotas de las ART, contratación de una ART, que son las aseguradoras de riesgos del trabajo, eso es ART. O sea, es un deber, es una obligación cumplir con las obligaciones de la seguridad social, que sería básicamente hacer las retenciones de los aportes, porque la seguridad social se financia con aportes del trabajador y con contribuciones del empleador, ¿sí? Ahora, el empleador pone de su bolsillo las contribuciones, retiene los aportes del trabajador y los tiene que pagar, ¿sí? O sea, tiene la doble obligación de retener y de pagar. Todo tiene que ir al sistema de financiamiento. Todo esto se paga ante AFIP, salvo la ART, salvo y la obra social. Esto se hace a través de un formulario, esto es un poquito de práctico, un formulario que se llama 931 de AFIP, donde está detallada la nómina de los empleados, la carga horaria, la remuneración y el detalle de cuánto es los aportes y contribuciones de cada concepto por cada trabajador. Y esto tiene la obligación, todo empleador, de hacer el depósito, porque si no puede incurrir en un delito, ¿sí? Sí, exactamente.
Pequeño detalle que también es muy importante para cuando ejercen la profesión, el que tiene a ver, el trabajador tiene el derecho de que se cumpla con esta obligación y si no se cumple lo tiene que denunciar, tiene que intimar a su empleadora que cumpla y lo tiene que denunciar ante AFIP. Ahora, pequeño gran detalle, obligación de la Seguridad Social, primero y principal, tener el trabajo registrado. Claro. Primero y principal. Y después sí viene la obra social, los aportes jubilatorios, los aportes de la obra social, todo eso viene después de que hemos registrado el trabajo. Bien, si Y con ese detalle, a ver, ustedes deben haber escuchado por ahí, no está a prueba, por eso todavía no lo han. Todo contrato de trabajo desde el día de inicio tiene que ser registrado. Para eso existe lo que se llama alta temprana de AFIP, donde se denuncia, donde se ingresa la fecha de ingreso, la jornada, la remuneración, la categoría profesional y las condiciones de la contratación. Entonces, todo contrato de trabajo desde el primer día tiene que estar registrado. ¿Cómo se registra? Se da de alta en AFIP, ¿sí? Los empleadores tienen una clave fiscal, tienen un CUIT, que es un código único de identificación tributaria. Código único de identificación tributaria, ese es el CUIT, el que termina con T, ¿sí? Eso tienen todos los empleadores. Entran al sistema de AFIP con su CUIT y su clave fiscal, y tienen una parte que se llama registración, simplificación registral, no me acuerdo cómo se llama, donde hacen clic y van entrando uno por uno todos los empleados que tienen a su cargo con todas las condiciones laborales, ¿sí? Eso es un alta ante AFIP, eso es registrar el trabajo. Una vez que está registrado el trabajo, tengo que empezar a pagar todas las obligaciones de la Seguridad Social. Ahora, ¿a qué quería llegar yo? Que si el empleador no cumple con alguna de estas obligaciones, ya sea registrar el trabajo, pagar los aportes jubilatorios, la obra social, lo que fuere, en principio, el trabajador tiene el derecho a denunciar para que se cumpla, y si no se cumple, tiene el derecho a cobrar ciertas multas. Pero no tiene derecho a cobrar, por ejemplo, los aportes, ¿sí? Los aportes van a AFIP, no van al bolsillo del trabajador. Entonces, la que tiene la acción para reclamarle a ese trabajador que pague es AFIP. Lo que el trabajador puede hacer es denunciar el incumplimiento. Sí tiene derecho a ciertas multas, pero son multas, ¿sí? No es el aporte jubilatorio, ¿no? Espero que se entienda un poco esa diferencia porque es muy importante. Porque he visto muchas veces que se inician juicios diciendo quiero que me paguen los aportes. No, al trabajador no se le pagan los aportes, ¿sí? Eso siempre tenganlo claro. Es muy complicado lo de Seguridad Social, hemos hecho un pantallazo muy general, lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a la unidad 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí las vamos a ver a todo en Ahí detalle. lo vamos a ver mucho más en profundidad. Sí. Protección, lo que ustedes tienen que saber en este momento es que el empleador tiene el deber de cumplir con esas obligaciones de la Seguridad Social, ¿sí? Registrar el trabajo y pagar los aportes, contribuciones, cuotas de la obra social, de la ART, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente. Protección, deber de otorgar protección, alimentación y vivienda. Esto es una cuestión muy particular del contrato de trabajo, y dentro del contrato de trabajo muy particular a ciertos tipos de relaciones de trabajo, que es cuando el trabajador vive en el establecimiento del empleador, que es el caso, por ejemplo, del personal auxiliar de casas particulares, antes llamado servicio doméstico, y el caso de los trabajadores agrarios. Cuando lleguemos a la unidad 10, cuando lleguemos a la bolilla, a la unidad 10, vamos a ver en detalle esos dos estatutos especiales y qué es lo que dicen esas dos leyes, porque reglamentan muy en detalle esta obligación de brindar protección, alimentación y vivienda. ¿Sí? No sé, Flavi, si querés agregar algo. No, está perfecto, era eso, que después vamos a ver específicamente de qué consta esa obligación. Sigamos. Bien. Bueno, esto ya lo había explicado un poco la doctora Yurin, la doctora Flavi, dar ocupación efectiva, ¿sí? Así como el empleador tiene el derecho de recibir el trabajo, tiene la obligación
con la cuestión de desarrollo personal, laboral, capacitación, en muchos doctrinarios dicen de dignidad del trabajador, tiene el deber de darle ocupación, de darle tareas, darle trabajo para hacer, no tenerlo en la oficina, en la obra, en donde fuera, sentado, sin hacer nada, perdiendo el tiempo. Porque el tiempo del trabajador vale y el trabajador pone a su disposición su tiempo personal, cede su libertad para prestar una tarea, no para que lo tengan sentado sin hacer nada. Entonces, es un deber dar ocupación efectiva, ¿sí? Después, cumplir con las obligaciones sindicales y el certificado de trabajo. Las obligaciones sindicales es básicamente, ya lo vamos a ver cuando lleguemos, no me acuerdo qué unidad es, la de asociaciones sindicales, pero si tienen, creo que 11, no, 11, 12, no me acuerdo. Sí. Lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo, asociaciones sindicales. Es básicamente, lisa y llanamente, el deber de pagar la cuota sindical para el caso de que tenga trabajadores afiliados a algún sindicato o gremio. Entre otras obligaciones, es la más básica, pagar la cuota sindical, pero además también existen otras obligaciones como, bueno, darles licencias, sí. El tema de la cuota sindical. Sí. La obligación de pagar la cuota sindical es cuando el trabajador esté afiliado a un sindicato. Pero les quiero dar un pequeño, también, a ver, estos son pequeños datos que no son específicos de la bolilla, pero que pueden servir para cuando vayan armando la idea de lo que es la materia. No es obligatorio para ningún trabajador estar afiliado a un sindicato. Claro. Es voluntario, ¿sí? Ese es un dato que lo tienen que tener presente. Es voluntario. Si el trabajador es voluntario. Afiliarse, desafiliarse o no afiliarse nunca jamás a ningún sindicato, ¿sí? Eso es la elección de cada trabajador. Ahora, si tiene trabajadores afiliados a algún sindicato, el empleador tiene el deber de cumplir con las obligaciones sindicales, que no es solo el pago de la cuota, es también, por ejemplo, otorgar licencias para reuniones sindicales, para cumplir tareas, ya sea dentro o fuera del establecimiento. Otorgar espacios dentro del establecimiento para que los delegados gremiales o sindicales puedan reunirse con sus representados, con los trabajadores. El día del gremio, de cada actividad, el día específico, respetar ese día, o el pago de jornal doble a determinados días que se conmemoran. Todo eso tiene que ver con las obligaciones sindicales. Lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a la unidad de derecho colectivo, pero es más o menos eso. Certificado de trabajo lo vamos a ver ahora, lo vamos a desarrollar en profundidad, así que no me voy a detener, así no perdemos el tiempo, pero ya lo desarrollamos. Previsión, el deber de previsión e indemnidad. Esto tiene que ver básicamente con la integridad psicofísica y patrimonial del trabajador, ¿sí? La previsión para evitar accidentes o evitar daños al trabajador, y la indemnidad, que es el deber de mantenerlo siempre íntegro en su salud, en su psiquis y en su patrimonio. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué tipo de derechos? En el reintegro de gastos y resarcimiento de daños. ¿Sí? Esa es la manifestación patrimonial, la indemnidad patrimonial. Si el trabajador ha incurrido en algún gasto de traslado, ha comprado materiales para el trabajo o lo que fuera, tiene que rendir cuentas con facturas, boletas, tickets, lo que el empleador le pida, y el empleador le tiene que devolver el dinero que ha gastado el trabajador en esos materiales o en ese viaje. Resarcimiento de daños, esto no tiene que ver con los daños por accidentes de trabajo o por enfermedades, eso la ley lo soluciona por otro lado. Esto tiene que ver, en este caso puntual, este artículo se refiere a los daños materiales que haya podido sufrir por alguna causa el trabajador. Por ejemplo, si el trabajador cumple tareas eléctricas, tareas de electricista, y pone sus herramientas de trabajo a favor de la empresa para realizar las tareas y se le rompe, no sé, un taladro, ¿sí? El empleador se le rompe el taladro cumpliendo tareas, ¿sí? Haciendo algo para el empleador tiene el deber de devolverle el valor en dinero o de comprarle un taladro nuevo. Eso es el resarcimiento de daños materiales. Bueno, segundo, la seguridad personal del empleado y la prevención. Esta tiene que ver con la integridad psicofísica, ¿sí? Tiene que
procurar siempre evitar que el trabajador sufra daños en su persona, en su salud o en su psiquis, y si lo sufre, obviamente, repararlo. Y por último, que también tiene que ver con la indemnidad, no, esto se me fue el espacio, no tiene que ver con la indemnidad, después viene la igualdad de trato, ¿sí? Otro deber. Igualdad de trato, obviamente es la prohibición de discriminar por cualquier motivo, raza, religión, sexo, edad, condición social, condición económica, ¿sí? Por cualquier motivo. Si hay discriminación, está prohibida, no se puede, igualdad de trato. Lo vamos Por a eso ver. hablo de que todos somos iguales en igualdad de condiciones. Igual remuneración por igual tarea, son todas derivaciones de este principio, ¿sí? Que no voy a entrar en mucho más detalle porque no creo que esto les cueste cuando vayan al estudio de los manuales. Formación y capacitación, esto tiene que ver con el deber, como decíamos antes, el deber de colaboración, ¿sí? Si yo quiero que las tareas y los resultados obtenidos sean lo mejor posible, tengo el deber de capacitar en todo lo que se pueda. Obviamente no estamos hablando de darle una carrera universitaria a los trabajadores, pero sí estamos hablando, por ejemplo, de capacitarlos en el uso de ciertas herramientas de trabajo. Esto se da sobre todo en las industrias, por ahí no tanto en las tareas administrativas, pero sí capacitar, ¿sí? Si le voy a dar tareas de manejar algún vehículo, capacitarlo en el manejo de ese vehículo. De ¿sí? vehículos, de maquinaria, de procedimientos, tiene que ver con la optimización de los funcionamientos de los sistemas que hacen a la empresa. La capacitación no necesariamente tiene que ser en cuestiones, como decía la doctora Falú, puede ser en manejar una maquinaria, en utilizar un nuevo sistema, en un nuevo sistema de producción. Puede ser también en cuestiones puede ser en cuestiones de higiene y seguridad, o sea, capacitaciones en sentido muy amplio, ¿sí? Por último, respetar la libre expresión e intimidad del trabajador, ¿sí? Esto es básicamente que si el trabajador quiere decir u opinar, puede decir u opinar lo que tiene el trabajo, y si no quiere hacerlo, tiene derecho a no hacerlo, ¿sí? Yo no le puedo pedir a mi trabajador que opine o no opine respecto a algún tema. Eso, a ver, bueno, Parece como ejemplos hay obvio, millones. pero Ejemplos hay millones, pero estoy tratando de pensar alguno que sea bien fácil, que cuestiones políticas. tiene Muchas veces la empresa pertenece políticas. a un sector político y quiere que sus trabajadores lo acompañen y no pueden pedirle a los trabajadores que acompañen en un seguimiento en Bueno, determinada línea. a mí me pasó con una cliente cuando yo ejercía la profesión hace un par de años. Mira, ha sido hace varios años, ¿no? Antes de que se arme todo el revuelo que se armó hace 2 años con el tema del aborto legal. Que a mi clienta vino la gerente y le dice, fírmame, esta planilla estamos juntando firmas en favor o en contra, no me acuerdo. Y mi cliente se puso re mal porque ella tenía la posición contraria y de cierta forma le estaban pidiendo que exprese una opinión que ella no tenía por qué revelar. ¿Sí? Más allá de que cada uno, por supuesto que tiene derecho a expresarse libremente, pero también tiene derecho a que se respete su intimidad. Ese es ¿Sí? el A que derecho a la no la privacidad. obliguen, que no la obliguen a opinar, a decir, a manifestar su opinión, porque seguramente la tiene y es libre de tenerla, pero que no la obliguen a manifestarla. Bien, sigamos con los derechos y deberes del trabajador. El primer derecho, sí, derivado de las contraprestaciones del contrato de trabajo, es el pago de la remuneración, que tiene su contracara directa en el derecho de recibir el trabajo del empleador, ¿sí? No vamos a entrar en mucho más detalle. Derecho a los beneficios sociales. Y esto es distinto a la seguridad social, porque beneficios sociales en realidad son ayudas que le da directamente el empleador al trabajador, que normalmente son, por ejemplo, útiles escolares para el caso de que haya grupo familiar con hijos en edad escolar, no me qué otras cosas están enumeradas en el artículo y no me estoy acordando. Útiles Sí, el tema de los escolares. útiles es como lo más, a los útiles, los delantales, esas cosas en las épocas de inicio A de veces les dan, clase. a veces es mercadería, a veces son bienes de la propia empresa, resmas de hoja, cuadernos, lapiceras, esas lapiceras con los logos,
a veces son medicamentos, son esas muestras gratis, entonces son beneficios sociales, en el sentido de que no son una contraprestación directa a la realización de las tareas, sino que es un extra que le da el empleador que no tiene carácter remunerativo, no tiene el carácter de pagar un salario, ¿sí? Los da como ayuda social, le digamos así. ¿Sí? De todas formas, los beneficios sociales lo van a volver a ver en la unidad de remuneración, así que no se enloquezcan mucho con el concepto. Con que les quede clara la idea en esta parte es suficiente. Para el parcial sí lo tienen que saber bien. Pero por las dudas, aclaro. Para el parcial tienen que saber todo, ¿sí? Bien. El otro derecho, tienen derecho los trabajadores a presentar las acciones o hacer todos los reclamos que consideren necesarios, y de hecho la ley enumera cuáles son en cada caso, si el empleador se abusa de sus facultades jerárquicas. Habíamos dicho que el empleador tiene derecho a las facultades jerárquicas, tiene el deber a respetar los límites, y aquí vemos que el trabajador tiene el derecho a reclamar si los límites no se han respetado. O sea, la ley no lo deja en la nada, ¿sí? Lo equipara, ese es el momento en el que lo equipara al trabajador a ese poder jerárquico que tiene el empleador. Después viene propiedad de las invenciones, que era lo que hablábamos recién. El empleador tiene preferencia, o sea, el derecho de preferencia sobre las invenciones, pero el trabajador siempre tiene la propiedad, ¿sí? Son de él. Él puede hacer, en última instancia, lo que quiera con las invenciones, ¿sí? Son suyas. El empleador solo tiene una preferencia, no la propiedad es del trabajador. Y bueno, cualquier otro que sea contrapartida de los deberes del empleador, porque todos los deberes del empleador, todos los que hemos visto recién, volvamos un poquito, pago de la remuneración, obligaciones de la seguridad social, protección, alimentación y vivienda, ocupación efectiva, obligaciones sindicales, indemnidad, integridad personal, capacitación, libre expresión, intimidad, todos esos son derechos del trabajador, ¿sí? ¿Se entiende? Todo lo que es un deber del empleador es la otra cara de la moneda, es un derecho del trabajador. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, la diligencia, que era lo que explicamos hace un rato, hacer las tareas con el mejor esfuerzo, de la mejor manera, como si las estuviese haciendo para él mismo, para obtener los mejores resultados. El deber de fidelidad, bueno, esto tiene que ver con no representar o no tener, a veces es imposible no representar intereses que sean contrapuestos o contrarios al de su empleador. Tiene que ver, bueno, se relaciona con el último directamente, con el derecho de secreto, de mantener el secreto. Les pongo un ejemplo, están muy relacionados el de fidelidad con el de secreto. Un ejemplo sería, si despiden a un trabajador, no divulgar luego del despido información que sea confidencial de su empleador, de su ex empleador, ¿sí? Eso ahí tiene está, que ver también con la buena fe, con recetas, con funcionamientos de empresa. En las películas se ve mucho el tema de vender información de una empresa a otra, para que lo grafiquen de qué estamos hablando, ¿sí? Lo que el trabajador toma o sabe del lugar donde presta trabajo al momento de irse o estando trabajando ahí, tiene que permanecer en él, no puede trasladarlo, no puede difundirlo, no puede exteriorizarlo, porque pertenece a la empresa. Y esto que es directamente un derecho-deber, digamos, un derecho del empleador, un deber del trabajador, se deriva directamente del deber de buena fe. Entonces, la fidelidad y el secreto se lo debe el trabajador al empleador, tanto al momento de celebrar el contrato, como durante su ejecución, o sea, durante su duración, y al momento de extinguirse, o sea, si lo despiden o si renuncia, sigue teniendo la obligación de guardar secreto y de tener fidelidad con los intereses de la empresa, ¿sí? A ver, por ejemplo, un empleado de la Pepsi o un jugador de San Martín que porque no quiero mezclar el fútbol porque no es exactamente un contrato de trabajo. Un empleado de la Pepsi que no no le cuente cosas del funcionamiento de los procesos internos de la Pepsi a un amigo gerente suyo que trabaja en la Coca.
en la Coca-Cola, por ejemplo. Sería Puede un no caso. ser la Ahí hay receta magistral, sino tener que ver con un proceso de distribución, con alguna claro, logística de la empresa, o sea, captación de tiene clientes. el deber de guardar secreto y le debe fidelidad a su empleador en el sentido de que si la Pepsi donde él trabaja tiene procesos de trabajo, no necesariamente de la receta, como dice la doctora, procesos de trabajo que son más eficientes, que son más económicos, lo que fuere, no tiene que, y que repercuten directamente en el precio del producto, por ponerlo para que ustedes entiendan por qué la Coca-Cola podría haberse beneficiado, bueno, tiene el deber, dentro y fuera del establecimiento, antes, durante y al finalizar la relación laboral, tiene el deber de no divulgar esa información, menos con gente que tenga intereses contrapuestos a su empleador. No sé si ahí ha quedado un poquito más claro el concepto. El deber de obediencia, ¿sí? Esto tiene que ver directamente con los derechos, las facultades jerárquicas que tiene el empleador. O sea, si la ley le da al empleador la facultad de organizar y dirigir el trabajo, el trabajador tiene el deber de obedecer, ¿sí? Custodia las cosas del empleador. Estas no son todas las cosas del empleador. Estas son las cosas que el empleador ha puesto a cuidado del trabajador o las cosas con las que el trabajador trabaja, realiza sus tareas. O sea, si, el empleador le pone una computadora a su disposición para realizar sus tareas, la tiene que cuidar, no la puede agarrar a patadas, ¿sí? Básicamente. No le puede poner un virus, no puede descargar pornografía, si se entiende que tiene Esto que va de la darle mano. el uso debido a las cosas que el empleador le pone a su disposición. Tanto del uso que él le da, como, a ver, por ejemplo, si le prestan un automóvil, o sea, si la empresa le pone a su disposición un auto porque la persona se traslada mucho a distintas sucursales, a distintas obras o lo que fuera, el trabajador tiene el deber de cuidar ese auto. Lo tiene que dejar en una cochera como lo dejaría el suyo, lo tiene que lavar como lo lavaría el suyo, le tiene que cargar la nafta que se recomienda para ese motor como le cargaría al propio auto, ¿sí? Cuestiones más básicas, agua, tiene que mantener en óptimas condiciones lo que el trabajador pone a su disposición. De ahí, y ¿se acuerdan hace rato cuando estábamos hablando de los derechos que tenía el trabajador a reclamar si alguna de sus pertenencias se dañaba, que el empleador tenía que reintegrarle? Bueno, en este caso es el trabajador quien debe cuidar los elementos que se le dan. El trabajador es quien tiene que poner toda su diligencia en preservar de la mejor manera posible todos los elementos de trabajo. Bien, consecuencia directa, si no cuido los elementos del trabajo y los daño porque les he dado un mal uso o porque los he dejado tirados para que alguien se los robe, los he descuidado, ¿sí? Ya sea por exceso o por defecto, responsabilidad por daño, ¿sí? Cualquier daño que sufra el empleador por culpa del trabajador, esto es teoría de la responsabilidad del derecho civil, aquí y la ley lo pone como para que quede clarito. Igual son responsables por los daños que le provoquen al empleador, ¿sí? Desde el más chiquito hasta el más grande. No concurrencia o competencia desleal era un poco lo que les explica. Esto es una derivación directa del deber de fidelidad y era lo que les explicábamos recién con los ejemplos de la Pepsi y de la Coca, ¿sí? Cuando hay intereses contrapuestos, no concurrir con esos intereses y no que no se configure por culpa de ese trabajador o por acción de ese trabajador una competencia desleal. El deber de prestar auxilio, el que les comentábamos cuando hablábamos de la obligación genérica de colaboración y solidaridad, es el deber de, si se ha inundado la oficina, si se ha provocado un incendio por accidente, el deber de prestar auxilio. O sea, no decir, no señor, se cumplió mi jornada, yo me voy a la casa y dejarlo solo al empleador ahí haciéndose cargo de la contingencia. No, el trabajador tiene el deber de prestar auxilio, ¿sí? Preferencia del empleador sobre las invenciones. O sea, ya estamos repitiendo como para que ustedes se vayan dando cuenta que todo derecho de una parte tiene la contrapartida como obligación del otro, ¿sí? Entonces, si el empleador tenía derecho de preferencia sobre las invenciones, el trabajador tiene el deber de respetar esa preferencia, ¿sí? Bueno, y el deber de secreto que ya lo hemos explicado recién cuando veíamos fidelidad y competencia desleal. No sé, Flavi, si querés agregar algo más. No, está perfecto, está clarito. Creo yo que está bastante claro, es muy simple todo esto y van uno de la mano del otro.
no presenta mayor complejidad, así que avancemos. Bien, ahora vamos a... Ay, bien, avancemos. Bueno, esto es lo que les decía la doctora Shubin recién. Todo derecho de una parte tiene su contrapartida en el deber de la otra parte, ¿sí? Cada obligación de una de las partes se corresponde con un derecho de la otra y viceversa. Son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Que un poco ya lo hemos visto. Y este es un cuadro comparativo que lo dice la doctora Shubin, yo lo agregué al Power, donde lo mismo que acabamos de desarrollar, lo ven comparado, ¿sí? Entonces tenemos derechos del trabajador, exigir la buena fe, deber del empleador, cumplir con la buena fe, ¿sí? Derechos del trabajador, recibir la remuneración, deber del empleador, pagar la remuneración. Y así es todo el cuadro. Como para que ustedes, por ahí, les resulta más fácil entender qué quiere decir esto de que todo derecho es la contrapartida de un deber. Ahí están. Todos no los vamos a desarrollar porque ya los hemos desarrollado, es solamente para que ustedes los vean a la par, básicamente. Créditos a la doctora Shubin por la tabla comparativa. Bien, el ius variandi era una de las facultades jerárquicas, así que ya les había dicho que la íbamos a desarrollar, ahora la entramos a desarrollar. Es la facultad del empleador para modificar las formas y modalidades. Aquí yo está como acortado, en realidad son las modalidades de la prestación. ¿Por qué les quiero hacer esta primera gran diferencia? Vamos a ver el artículo, bueno, sale con la pantalla, lo vamos a leer y después lo vamos a subir al Power completo para que lo vean bien el artículo. De todas formas, chicos, está en la ley, así que lo tienen que leer. En algún momento Artículo lo tienen 66. que... Sí, artículo 66. Y aquí tenemos. El empleador está facultado, es una facultad jerárquica, para introducir aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación. ¿Por qué les hago esta aclaración y lo subrayo? Porque no quiero que se confunda modalidades de la prestación con modalidades de contrato de trabajo. Modalidad de contrato de trabajo es cómo yo contrato, qué tipo de contrato del trabajo uso, si de temporada eventual, claro. No, no es lo mismo que la modalidad de la prestación. Aquí se está refiriendo a la forma cómo presto las tareas. No cómo he contratado, sino cómo ese trabajador presta sus tareas. Ejecuta el contrato, ¿sí? Estamos ya en la ejecución, no en la celebración. Entonces, lo primero que quiero es que esto les quede claro. Es una facultad para introducir cambios de forma unilateral, o sea, sin el consentimiento del trabajador, pero solo en la prestación del trabajo. No puedo modificar ningún elemento esencial. Del contrato de trabajo. Igual ahora vamos a ver un cuadrito de qué sí se puede, qué no se puede, pero para que les vaya quedando claro. Ahora, los cambios, y aquí viene el límite que le impone la ley a esta facultad. Los cambios no pueden importar un ejercicio irrazonable, y aquí sí viene, ni alterar modalidades esenciales, ni causar perjuicio material o moral al trabajador. Entonces le impone tres límites, ¿sí? La razonabilidad, o sea, los cambios tienen que ser razonables, responder a causas concretas, reales y fundadas. No se pueden alterar elementos o modalidades esenciales, porque para eso es un contrato bilateral, necesito el consentimiento de la otra parte. No puedo modificar unilateralmente. Y no se le puede causar un perjuicio material ni moral al trabajador, y este es el gran límite, porque ya vamos a ver cómo funciona con algunos ejemplos. Pero básicamente, el cambio lo tiene que dejar al trabajador en la misma situación. Le cambio las tareas de secretaria administrativa, no sé, otro tipo de empleado administrativo, pero no le puedo cambiar la jornada, la categoría, el horario de trabajo, la cantidad de plata que cobra, eso no se toca. Esos son elementos esenciales. Un trabajador que presta servicios en una sucursal en Tucumán. La empresa decide abrir una sucursal en Santiago del Estero y le dice, estás designado, te vas a Santiago del Estero. Ahí estamos pasando los límites del ius variandi. Si no es voluntad del trabajador, si no ha sido consensuado y si el trabajador no está de acuerdo con esta modalidad porque le provoca un desarraigo, un gasto extra en un montón de... Tiempo para ir y volver. Exactamente.
gasto de traslado, ya sea en transporte público o vehículo personal, pero o pago más de boleto o pago más de nafta. ¿Sí? Ahí el trabajador no sigue en la misma situación, ni patrimonial, ni moral, porque sí va a tener, todos los cambios tienen consecuencias morales. El tema es que sean graves. Ahora, ¿qué pasa después? Si el empleador abusa, si el empleador se extralimita, o sea, no cumple con esos 3 límites que acabamos de ver, el trabajador tiene una posibilidad, ¿sí? Se puede dar por despedido o puede accionar, que quiere decir iniciar juicio. Son dos las opciones que tiene el trabajador, perdón. Al momento en el que se da esta situación, tiene dos opciones el trabajador, por eso decía ella, o accionar en un proceso sumario en realidad. Claro, ya lo vamos a ver, ese es el tercer paso. Igual, pequeña aclaración, que esto lo dice la doctrina y la jurisprudencia, es que siempre antes de hacer la opción, cualquiera que sea, ya sea darse por despedido o iniciar juicio para que vuelvan las condiciones a las que estaban antes, siempre primero tiene que mandar una intimación por carta documento, por medio fehaciente, puede ser una nota escrita presentada ante el gerente o el superior directo, puede ser una carta, un telegrama, puede ser un mail con sus requisitos para que valga después en juicio, pero siempre primero tiene que intimar y decir, señor empleador, usted hizo uso abusivo porque me causó tal perjuicio, o porque no fue razonable, porque el cambio que usted hizo no hacía falta para el funcionamiento de la empresa. Eso quiere decir que sea razonable, que sea necesario para el funcionamiento de la empresa. O alteró modalidades esenciales porque me cambió la jornada, me cambió el lugar de trabajo, me cambió la remuneración. Entonces, solicito que usted vuelva a las condiciones al estado anterior o voy a hacer uso de alguna de las opciones que me da la ley. Lo dejemos ahí, sería lo más inteligente. Si el empleador, no cumple con esa intimación, ahí hago la opción. Digo, bueno, me doy por despedido, porque usted me ha injuriado, usted ha incumplido sus deberes, su deber de respetar los límites lo ha incumplido, entonces se configura lo que se llama una injuria laboral, me doy por despedido y usted me tiene que pagar una indemnización. Esa es la opción 1. La opción 2 es, bueno, si no vuelven las condiciones a como estaban antes, me voy ante un juez, inicio un juicio que tiene que ser sumarísimo, ¿sí? Que existe en el Código Procesal Laboral de Tucumán, así que siempre tienen que ir por esa opción, y pedirle a un juez que el juez determine si hubo o no hubo uso abusivo, y si las condiciones tienen que volver o no a como estaban antes. ¿Se entiende? ¿Quedó un poco claro? Bien. Vamos a unos cuantos ejemplos de qué es lo que se puede modificar y qué es lo que no se puede modificar con el uso del ius variante. ¿Qué no se puede modificar porque es elemento esencial del contrato y como es un contrato bilateral necesita el consentimiento de la otra parte? La remuneración. O sea, el empleador no puede, salvo que sea para mejorar la remuneración, salvo que sea para darle un aumento. Siempre cuando hablamos de modificación en perjuicio del trabajador por el principio de renunciabilidad, etcétera, protección, etcétera, etcétera. Ahora, si le va a dar un aumento, si le va a dar un ascenso, todo eso, si lo puede hacer de forma unilateral, no le tiene que pedir permiso a nadie. Ahora, que tampoco se puede modificar la jornada de trabajo entendido como el horario de trabajo. Básicamente entendida como la cantidad de horas que trabajó. Y entendido como, y esto lo vamos a ver en unidad 6 cuando veamos jornada, entendido como el tipo de jornada. O sea, si yo trabajo de día, no me pueden cambiar para trabajar de noche. Salvo obviamente que se lo haya pactado así al iniciar el contrato, ¿sí? Que hayan pactado que durante un tiempo va a ser de día, durante un tiempo va a ser de noche. Pero si yo he pactado y me han dicho que siempre iba a trabajar de día, no me pueden cambiar y mandarme a trabajar a la noche. Capaz que me respetan la cantidad de horas, dicen, no, pero vas a seguir trabajando 8 horas, no importa, es otro tipo de jornada, y la ley dice que no me lo pueden cambiar. Lo mismo con la cantidad de horas, salvo que sea para quitarle horas de trabajo, pero, o sea, si trabajaba 8 horas, puede pasar a trabajar 6 horas, o sea, porque eso sería en beneficio del trabajador, pero no le pueden bajar la remuneración. La remuneración. ¿Sí? A ver, ahora, ahí aclaremos. Sería una jornada, reducir la jornada, pero sin reducir remuneración.
Si lo que se pretende es reducir la jornada y reducir la remuneración, eso está dentro de los límites y eso no se puede hacer sin el consentimiento del trabajador. Ahora, ¿qué sí se puede hacer respecto a las horas del trabajo, al horario del trabajo? Es cambiar la distribución del tiempo entendido como una reestructuración no sustancial del trabajo. Por ejemplo, decirle al trabajador, vas a entrar en vez de a las 8, a las 9 de la mañana, y te vas a ir a las 18 en vez de las 15, porque ahí le han movido una hora el horario del trabajo, pero no le han aumentado y no le han pasado a trabajar a la noche, no le han cambiado el tipo de jornada, ¿sí? Es una reestructuración no sustancial de la jornada. También pueden dividirle la jornada y decirle vas a trabajar 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde, si antes trabajaba 8 horas de corrido. Todo eso sí se puede hacer. Siempre que, y aquí hay que hacer hincapié, si por ejemplo le dividen los turnos de trabajo, siempre que no le signifique un perjuicio económico o moral al trabajador en el sentido de tener que ir a su casa, volver, que se le complique con el horario de, no sé, de los chicos, con horarios de otros trabajos, porque a veces hay pluriempleo, ¿sí? O de otros compromisos, capaz que no trabajo, pero capaz que es estudiante, ¿sí? Si le causa un perjuicio, tiene que volver las condiciones a como estaban antes, no se puede cambiar, ¿sí? No se puede modificar el lugar de trabajo, que era el ejemplo que daba la profesora, la doctora Shourin recién. Si yo trabajo en una sucursal de Tucumán, no me pueden mandar a trabajar sin mi consentimiento a una sucursal en Santiago del Estero. Ahora, que sí me pueden cambiar de sucursal, sí, pero me pueden decir, trabajabas en Barrio Norte, te vas a Barrio Sur, trabajabas en Yerbabuena, te vas a San Pablo, que son relativamente cerca, ¿sí? Ahí no hay perjuicio, ahí no hay abuso, ahí es razonable la modificación, ¿sí? Correcto. También me pueden cambiar el lugar del trabajo, entendido como distintos sectores o distintos pisos, distintas oficinas dentro del mismo edificio o establecimiento, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Eso sí se puede cambiar. Ahí no hay ningún perjuicio para nadie, siempre, volvemos a lo mismo, que responda a necesidades objetivas por el funcionamiento de la empresa. ¿Qué no se puede cambiar? La categoría o calificación personal. Si yo soy gerente, no me pueden pasar a subgerente, ¿sí? Ahí hay una democión. Ahora, un ascenso, sí. Si yo soy subgerente, sí me pueden pasar a gerente, porque ahí hay una mejora, ahí hay un ascenso. ¿Qué sí se puede modificar? El tipo de actividad entendido como las tareas o funciones, pero dentro de la misma categoría. Así que era el ejemplo que yo les daba recién de la secretaria administrativa. Puede pasar de ser secretaria administrativa, no sé, a atender mesa de entrada, o a atender, no sé, en los bancos por ahí pasa mucho, que pasan se me ha ido. De caja. Estás hablando de los pases entre las oficinas. Sí, sí, sí. A ver, que se mantiene la categoría, pero se cambia la tarea y se me ha ido ay Dios, se me ha ido el de los bancarios. Vamos a otra que lo tengo más fácil. Un local comercial de venta de ropa. Sí pueden pasar de cajera a vendedora. Sí, eso sí se puede. Ahora, ¿qué no se puede? Por ejemplo, que signifique cambio de categoría. Bueno, lo que les decíamos recién, el ejemplo que poníamos recién, que ya lo hemos dado en realidad, no se puede pasar de gerente a subgerente, ¿sí? Ahí hay un perjuicio concreto para el trabajador porque le cambian la categoría para menos. Esto es importante, esto en realidad lo van a ver mejor cuando vean modalidades, que eso lo va a explicar la doctora Shourin, las integraciones de los equipos de trabajo, ¿sí? Me pueden pasar de un equipo a otro, me pueden de repente, si yo trabajaba sola, ponerme en un equipo, después sacarme del equipo, mandarme a trabajar sola de nuevo, ¿sí? Porque ahí no me han afectado nada más que cómo yo hago las tareas que el empleador requiere. Y las normas técnicas del trabajo, que esto es básicamente instrucciones precisas sobre la técnica y el oficio del trabajo. ¿Cómo quiero que, yo, empleador, cómo quiero que se hagan las tareas? El modo en el que quiero que desarrolle cada trabajador sus funciones. Eso entonces, se da mucho en oficios o trabajos donde la calificación profesional es importante. A ver,
Por ejemplo, las obras, ¿sí? No es lo mismo poner el ladrillo de una forma que de otra. No es lo mismo poner cierto grosor de cemento que más o menos entre ladrillo y ladrillo. Esas son normas y especificaciones técnicas que las dan los superiores, y los de abajo, deber de obediencia, facultad de dirección, las tienen que cumplir. Las ¿sí? recetas en los restaurantes, en los negocios de comida, en una heladería, que se deben respetar las recetas de determinado modo porque hacen a la calidad o al modo en el que quieren que salga determinado producto. Esas son las normas técnicas del trabajo. Bien. Vamos. Bueno, este es un cuadro que un poco resume lo que hemos hablado, ¿sí? El ius variandi, que es la facultad jerárquica que está en el artículo 66 de la ley, es una potestad unilateral del empleador para modificar formas de y modalidades de la prestación, ¿sí? Derivada del contrato de cómo se cumplen las tareas, tiene los límites de la razonabilidad, la funcionalidad, además debe mantener siempre inalterable modalidades y elementos esenciales del contrato, y debe mantener indemne material y moralmente al trabajador. Esos son los límites. Los debería haber puesto todos juntos, pero se entiende. ¿Y cuáles son los derechos del trabajador? Era lo que veíamos en el análisis. Intimar la restitución al estado anterior, primer paso, y segundo paso, optar por el despido directo o la acción sumarísima. Hubo un error ahí, sumarísima, no es sumaria, lo voy a corregir igual al Power antes de subirlo, ¿sí? Y eso lo hemos explicado ya hace rato, que tenían esa opción, que era muchísimo y que está en el Código Procesal Laboral. Es un resumen de todo lo que hemos dicho para que les sirva a ustedes para el estudio, nada más porque somos muy buenas y hemos tenido ganas de hacerlo. Vamos a la facultad disciplinaria, que es la otra muy importante de las facultades jerárquicas. Esto lo vamos a ver como a grandes rasgos y ustedes lo van a ver en mucho más detalle cuando vean la unidad 8 de suspensiones y la 9 de despido, ¿sí? Aquí lo vamos a ver algunas cosas importantes, pero no. Pequeño detalle. En ius variandi, y esto quiero que lo sepan, es muy importante que lo sepan. En el caso del ius variandi, del uso abusivo del ius variandi, el artículo, voy a ir al artículo, acá, el artículo, cuando le da la posibilidad de optar por considerarse despedido o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas, no pone plazo. Así que por el principio de imprescriptibilidad, esto no caduca jamás. O sea, no se vence. El trabajador nunca pierde el derecho a hacer el reclamo. Ahora, la jurisprudencia sí ha dicho que si hubo una conducta que puede entenderse como consentimiento, no el simple silencio, pero por ejemplo, que me hayan cambiado a otra sucursal y que después dentro de esa sucursal me hayan ascendido a gerente y yo no haya dicho nada, pero que después, por algún motivo, yo invoco que no me gustó el cambio que hicieron la primera vez y quiero quedarme como gerente, pero volver a la sucursal originaria, por darles un ejemplo. Bueno, ahí la jurisprudencia ha dicho, no señor, pare, porque si bien esto no vence jamás, es un derecho que nunca pierde usted a hacer el reclamo, si pasa un tiempo prudencial y la situación se sigue modificando en su beneficio, y usted no dice nada, podemos entender por su conducta que hubo un consentimiento. Pero la jurisprudencia sí ha dicho que esto tiene interpretación caso por caso y de criterio muy restrictivo, decir que ha quedado consentido. Pequeño gran detalle, porque en el siguiente artículo, en el 67, cuando hablamos de la facultad disciplinaria, también se le da la opción al actor de reclamar cuando se le abusa injustamente, pero se le pone un plazo. Y ya vamos a ver qué significa. Facultad disciplinaria, era lo que les explicábamos hace un rato, es la facultad de aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a faltas o incumplimientos, ¿sí?, del trabajador. Primer requisito, y el más importante, es que sean proporcionadas, ¿sí? Ya vamos a ver que, lo van a ver más adelante en realidad en la unidad de suspensiones, pero que les quede claro ahora que la facultad disciplinaria tiene que ser gradual y proporcional. Si la persona, el trabajador, ha incumplido, porque lo han encontrado durmiendo como el señor del dibujito, el señor de la foto, pero no tiene ningún
ninguna falta en su legajo personal, ninguna sanción, ninguna nada, es impecable su currículum, su legajo, entonces no lo pueden despedir, porque ahí no se ha respetado el gradualismo y no se ha respetado la proporcionalidad. No es proporcional la falta cometida con la sanción, porque hay faltas mucho más graves como para que yo le aplique la sanción más grave, que es el despido, porque ¿cuáles son las medidas disciplinarias que le pueden aplicar? La sanción, que es la más baja, la suspensión, que es la intermedia, y el despido, que es la más grave. Entonces, si es la primera falta, y no es tan grave porque estaba dormido, está bien, no estaba cumpliendo sus tareas, pero no estaba robando, no estaba vendiendo información, ¿sí? No ha provocado daños, ¿sí? Entonces, despedirlo a la primera es desproporcionado y no es gradual. Son los dos grandes principios. La proporcionalidad tiene que ver con esto, con la consecuencia que ha tenido esta falta dentro de lo que es el organigrama de la empresa. Como decía la doctora Falú, bueno, se ha dormido, está bien, pero si se ha dormido manejando una máquina o se ha dormido con algo prendido. Tiene que ver, por supuesto. Entonces, es muy importante el caso a caso y el legajo, al momento de imponer una sanción disciplinaria, tener presente el legajo para ver si el trabajador ya tiene algún llamado de atención por la misma causa, si no tiene, si capaz hay que hacerle solo un llamado de atención y nada más, no llegar a una sanción o a una suspensión. Todas esas cosas hay que tener en cuenta para medir la gradualidad. Ahora, supongamos que este señor que lo han encontrado dormido, le han hecho un mero llamado de atención. Le han dicho, por favor, en el trabajo no se duerme, tómate un café, dormí mejor en tu casa, ¿sí? No te queremos encontrar más dormido en el escritorio. Bueno, eso es un llamado de atención. Queda en el legajo, pero es lo más leve que le pueden aplicar, que es adecuado para la falta cometida en este caso, porque no hubo ninguna consecuencia grave. Ahora, ese trabajador puede decir, yo no estoy de acuerdo, puede ser que le parezca exageradísimo, inclusive el llamado de atención. Entonces, tiene derecho dentro de los 30 días a reclamar que la procedencia sería si correspondía o no una sanción. Básicamente, si hubo o no hubo un incumplimiento y si correspondía o no correspondía una sanción. La procedencia, lo primero que puedes reclamar, y lo segundo que puedes reclamar es el tipo de sanción aplicada o la extensión, que, como les decíamos recién, puede ir de un llamado de atención, una suspensión, a un despido. Entonces, supongamos que le han aplicado una suspensión, usted no va a venir a trabajar, esa es la suspensión, no va a venir a trabajar y no le vamos a pagar el sueldo por 3 días, pues sí que él diga, pero me parece exageradísimo. Está bien, me han encontrado dormido, ahí no está cuestionando la procedencia. Pero ¿por qué una suspensión? Denme un mero llamado de atención. Ahí está cuestionando el tipo y la extensión, ¿sí? Puede pedir también que directamente se la suprima, que no le apliquen ninguna medida disciplinaria, o que se la sustituya por otra, que sería este caso. No me apliquen una suspensión, aplíquenme un llamado de atención. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Entonces, esto es lo que yo les decía que es distinto al caso de abuso de ius variandi, porque en el otro artículo, en el caso de abuso de ius variandi, el derecho nunca caduca, nunca se vence y nunca se tiene por consentido, salvo que se interprete que la conducta del trabajador realmente implicó un consentimiento. Pero eso, quédense con la idea de que nunca se vence en el caso de ius variandi. En cambio, en el caso de la facultad disciplinaria, sí. Si yo no reclamo dentro de los 30 días, perdí el tren. Esto, ustedes lo primero... Se consiente la sanción, y ustedes lo primero que van a pensar es, ¿y qué pasa con el principio de irrenunciabilidad? Bueno, cuando ustedes vieron la unidad 2 con la doctora Carolina, ella explicó que hay algunas excepciones al principio de excepcionalidad, de irrenunciabilidad. Teníamos los acuerdos transaccionales homologados del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, teníamos la prescripción, ¿sí? La prescripción de los créditos laborales, y teníamos la caducidad. La caducidad es esto. Este es un ejemplo de caducidad de un derecho. Yo lo tengo y si no lo uso, lo pierdo. Si no lo uso en los 30 días que me ha dado la ley. Es una excepción al principio de irrenunciabilidad.
Bueno, artículo 69, no pueden aplicarse sanciones disciplinarias que constituyen una modificación del contrato de trabajo, ¿sí? Era lo que le decíamos recién. Medidas disciplinarias son 3. Llamado de atención, suspensión y despido. No me pueden sancionar diciendo te vas a cumplir tareas de subgerente durante una semana. Eso no existe. Eso está mal y si lo hacen, tienen que reclamar inmediatamente. ¿Sí? Bueno, y esto es un poco lo que acabamos de ver, ¿sí? Algo importante que no lo dije porque no está en el artículo, está en un decreto, es que cuando se impone una sanción, la sanción tiene que ser requisito, cuando se impone una medida disciplinaria, ya sea llamado de atención, suspensión o, bueno, despido. El requisito es que la sanción o la medida siempre se tiene que notificar y por escrito al trabajador. Y que dentro de esa notificación tiene que estar contenida la justa causa, ¿sí? O sea, por qué, o sea, cuál es la falta que yo he cometido y cuál es la gravedad, cuáles son las consecuencias graves que justifican esa sanción y por qué el empleador cree que es proporcional a las consecuencias que yo he provocado con mi incumplimiento. Si esa es la justa causa, tiene que estar explicada en la notificación. Y si le han impuesto una suspensión, o sea, días que no debe ir a trabajar y que no se le pagará el salario, le tienen que poner el plazo. O sea, le tienen que decir en ese momento cuántos días, 1, 2, 3, 4, lo que se considere. Obviamente no puede ser excesivo, no puede ser un mes sin ir a trabajar. Te veo ahí que querés. Sí. Perdón. No, que era fundamental esto que estábamos pasando, que tiene que ser por escrito y que tiene que estar muy bien detallado todos estos requisitos que les acaba de decir la doctora. Tiene que estar la imputación de la falta, la sanción, la fecha y el hecho detallado el cual se le imputa, por el cual se lo sanciona al trabajador. Todo eso es necesario y es un requisito para que esta sanción o esta medida disciplinaria sea válida, ¿sí? Bueno, aquí en sanciones que están enumeradas, el apercibimiento es el llamado de atención, ¿sí? La suspensión es 3 días sin trabajar y sin cobrar el sueldo, X cantidad de días. Y por último, el despido con causas, que es obviamente el más grave, ¿sí? Lo otro ya, bueno, sí, no hemos dicho, a todos los principios o límites más o menos lo hemos explicado, salvo el non bis in idem, que es básicamente que no lo pueden sancionar o no le pueden aplicar una medida 2 veces por el mismo hecho. O sea, si el trabajador incumple y se lo suspende, ya está, ya quedó sancionado. Ahora, no pueden 15 días después decirle, no, mire, ¿sabe qué? Por ese hecho que lo hemos suspendido, ahora lo despedimos. Ahí hay doble sanción, y eso está prohibido, ¿sí? Contemporaneidad, esto es muy importante y no lo hemos explicado, contemporaneidad de la sanción es que producido el hecho, o el incumplimiento, o la falta, inmediatamente se la tiene que sancionar. Porque si yo dejo correr el tiempo y lo sanciono después, la lógica es, si has dejado correr el tiempo, tan grave no era. Entonces, ¿por qué lo sancionas? Ese es el razonamiento, la lógica detrás de la contemporaneidad. Si no es contemporáneo, no era tan grave, entonces de ninguna manera puede estar justificado, ni ser proporcional, ni ser gradual, esa medida disciplinaria que se le aplica. O sea, tiene que ser contemporánea, darse inmediatamente después. Y derecho de defensa, esto tiene que ver, digamos, dentro de ese proceso entre el incumplimiento y la aplicación de la sanción, normalmente el trabajador tiene derecho a ser oído, a dar explicaciones, en el sentido de que si te han encontrado dormido, ¿por qué estabas dormido? Y bueno, y expliqué, bueno, no, es que no dormí una noche, estoy con problemas, que en mi casa... Si ha llegado tarde, ¿por qué ha llegado tarde? Si no ha ido a trabajar, ¿por qué no ha ido a trabajar? No, siempre tienen que escuchar la defensa del trabajador antes de imponer una sanción, porque muchas veces... La valoración... Muchas veces además hay incumplimientos que están justificados, por ejemplo, la llegada tarde. ¿Por qué hubo un paro y no conseguía taxi? La falta, ¿por qué no vino a trabajar? Porque estaba enfermo, internado, en terapia y recién ahora puedo avisar, aquí está el certificado, ¿sí? Y pasa un montón, así que el derecho de defensa, el derecho a ser oído antes de aplicar la sanción también es muy importante. No sé, Flavi, que no sé si No, está perfecto. Ah, bien. Vamos a el artículo 80, que era el deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales, que ya lo hemos explicado, así que eso no voy a hacer hincapié ahora.
vamos a analizar la parte del certificado de trabajo que no la habíamos analizado porque la íbamos a analizar ahora. Este es el artículo 80. Como verán, es muy largo, pero es muy importante. Y es muy fácil. Lo van a entender, así que no se hagan problemas. El primer párrafo habla de la obligación de ingresar los fondos de la seguridad social, ¿sí? La obligación de cumplir con las obligaciones de la seguridad, el deber de cumplir con las obligaciones de la seguridad social, que se acuerda que eran los aportes, la retención de los aportes, el pago de las contribuciones que se hacen ante AFIP, el alta registrar el trabajo, todo lo que hablamos hace un rato. Y de las obligaciones sindicales a su cargo, que esto también es lo que hablamos hace un rato, ¿sí? En el caso de que el trabajador esté afiliado a algún gremio o sindicato, de cumplir con todas las obligaciones que se deriven de esa afiliación. Pagar la cuota sindical, darle las licencias, respetar el día del sindicato o el gremio, etc. Y esto es importante, ya sea como obligado directo o como agente de retención. Es una obligación contractual. Y esto tiene que ver con lo que les explicamos al principio, que en realidad las obligaciones de la seguridad social y las obligaciones sindicales se cumplen ante la AFIP, ante la obra social, ante la ART, ante el sindicato, ¿sí? Y era lo que les decíamos, el trabajador tiene el derecho de denunciar el incumplimiento, pero no de cobrarse esos aportes o esas cuotas que no han sido ingresadas al sistema. Pero la ley, justamente para poder empoderarlo de esa manera al trabajador para que pueda denunciar, dice, son obligaciones sindicales, son obligaciones de la seguridad social, pero también son obligaciones contractuales. Así que nada, eso es como la primera parte del artículo, que es importante que lo sepan distinguir, pero me interesa más que sepan la parte que viene. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador cuando éste lo requiriese, o al momento de la extinción del trabajo, constancia documentada de ello. O sea, constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social y de las obligaciones sindicales. Durante el tiempo de la relación de trabajo deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. No vamos a entrar mucho a analizar las oportunidades en las que tiene que darlo porque el artículo es bastante sencillo. Cuando lo requiera o al momento de la extinción. Lo más normal es que la den al momento de la extinción o la constancia documentada. Vamos al tercer párrafo, que es el importantísimo. Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, o sea, renuncia, despido, con justa causa, sin justa causa, por disminución de las tareas, por crisis de empresa, por muerte del trabajador o del empleador, cualquiera, lo van a ver eso en unidad 9, en extinción del trabajo, van a ver que hay muchas causas por las que se puede extinguir el contrato de trabajo, la más famosa obviamente la renuncia o el despido, pero son muchas. Ahora, cualquiera de esas, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, que básicamente es una constancia de las condiciones laborales. ¿Y qué tiene que contener? El tiempo de prestación de servicio, la naturaleza de los servicios, si eran administrativos, si eran de obra, si eran calificados, si eran no calificados, si eran especiales, si eran salubres, insalubres. Eso normalmente lo tira AFIP según cómo le han dado el alta registrar. Constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y las contribuciones. Y ahora vamos a ver una foto para que vean cómo es un certificado de trabajo. Segundo párrafo importante, que es el último párrafo. Si el empleador no hiciera entrega, de la constancia, bla, 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 y acá dice el artículo dentro de los 2 días, pero en realidad esto por decreto ha sido incrementado a 30 días, ¿sí? 365 el decreto. No, ya no me acuerdo el número, pero son 30 días en realidad, ¿sí? Es vencido en realidad es así. El empleador tiene vencido el mes, los primeros días hábiles, según la terminación de su quit, para hacer el pago de los aportes y las contribuciones. Entonces, después de esa fecha son 30 días de que ha terminado el mes, en el que es el plazo para hacer entrega de los certificados de ley. Porque es cuando ya está impactado en el sistema y puede salir la constancia con toda la información requerida. Exactamente. Si no hace entrega dentro de los plazos legales, el trabajador tiene derecho, o sea, el empleador será sancionado con una indemnización a favor del trabajador. O sea, se le llama en el coloquio de la jerga de los abogados laboralistas la multa del artículo 80.
No vamos a Perdón, entrar en detalle de cómo se calcula, lo van a ver cuando veamos las clases prácticas al final, antes del primer parcial. perdón. Sí, Un dato, para que esta multa sea procedente es necesaria la previa sí. intimación, ¿sí? Tenemos que mandarle al empleador una vez vencidos los plazos que nos otorga la ley y el decreto reglamentario, Ay. tenemos que intimar la entrega. Si no, las multas estas del artículo 80 no son procedentes, A ¿sí? ver, básicamente sería, se termina la relación laboral por la causa que fuera, ¿sí? La que fuera. Se han cumplido los plazos legales y el empleador no me ha llamado para decirme, aquí está tu certificado de trabajo, vení, búscalo. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es mandar un telegrama, porque el artículo exige que sea notificación, requerimiento fehaciente, mandar un telegrama diciendo, intimo a que me entregue el certificado de trabajo del artículo 80, bajo apercibimiento de cobrar o iniciar acciones legales para cobrar la indemnización. ¿Sí? Entonces, si lo entrega, normalmente se pone un plazo que no tiene que ser muy 48 días, horas hábiles, no mucho más que eso. Y si no se cumple dentro de ese plazo, perentorio quiere decir que se termina, una vez que se termina, automáticamente sin mayores dilaciones, entonces yo ya estoy habilitado para que me paguen la multa. ¿Sí? La intimación es un requisito para que yo pueda cobrar. Son dos requisitos, que no me lo entreguen y que yo haya intimado, para que les quede más claro. Correcto. Bien, no sé si querés agregar algo más. Si no, No, eso era bien. dejarlo aclarado. Y el otro tema Ah, es que después podemos cuestionar el contenido o sí, no de estos informes. ahí vamos al contenido del certificado. Una cosa es la entrega y otra cosa es el contenido. ¿Qué tiene que contener? La indicación del tiempo de prestación de servicio, o sea, fecha de ingreso, fecha de egreso, la famosa llamada antigüedad. En este caso es antigüedad. Años, meses y días exactos, ¿sí? No, ya van a ver después cuando vean el artículo 245 de la indemnización por antigüedad, que ahí se hace un cálculo distinto para la antigüedad. Aquí es antigüedad exacta. Real. Fecha de ingreso, fecha de egreso, tiempo exacto de prestación de servicios, ¿sí? Debe contener la naturaleza de los servicios, o sea, el tipo de tarea, el cargo que ocupaba, la categoría, entre otras, que era lo que le explicaba la doctora Remuneraciones recién, que ha percibido, todo el historial de lo laboral de este trabajador tiene que estar ahí contemplado. constancia de sueldos recibidos, que normalmente se pone el bruto y el neto, ¿sí? Se ponen los dos porque también hay que dar una constancia de los aportes y las contribuciones. Entonces, para calcular si los aportes y las contribuciones estaban bien hechas, hay que poner los dos tipos de sueldo. Pero bueno, en realidad el artículo solo pide los sueldos percibidos, ¿sí? Y aquí tienen un ejemplo, que es trucho, ¿sí? Estos son mis datos, el logo es Empresa trucho, ficticia. es todo trucho. Es todo trucho, es solamente para que ustedes vean cómo debería ser, en la teoría, un certificado bien hecho, porque normalmente siempre los hacen mal. ¿Sí? Pequeño gran detalle. Entonces, certificamos, tiene que tener el logo de la empresa, tiene que tener la firma del gerente de recursos humanos, o en su defecto, el empleador directo o el superior directo, tiene que tener los datos del trabajador, ¿sí? El nombre completo, el DNI, bueno, que se desempeñó en, no se lee completo, empresa ficticia, en el cargo, ¿sí? Cumpliendo tareas de tanto, desde la fecha de ingreso hasta la fecha de egreso, ¿sí? Tiene que tener todos esos datos. Se deja constancia también de los sueldos percibidos y aquí tienen una tabla de cómo debería salir en la realidad esto, y nunca sale. Esta última parte de los sueldos percibidos normalmente nunca la ponen. Les encanta no ponerla. No sé por qué. No sé por qué. Es un misterio. Y lo que decía la doctora Yubrin recién, a veces pasa que el empleador entrega el certificado, pero como está mal hecho porque nunca ponen los sueldos percibidos, entonces terminan pagando la multa igual porque está incompleto. Tiene que tener todos los datos que dice la ley. Y normalmente siempre ponen solamente lo que está acá arriba, los datos personales, la categoría, las tareas cumplidas, y no ponen los sueldos. Pero siempre pasa, increíblemente. Otra cosa que siempre pasa es que entregan la certificación de servicios y remuneraciones de ANSES como si fuese el certificado de trabajo y no son lo mismo. ¿Sí? Esto lo emite la empresa. Y esto, que es la certificación de remuneraciones de ANSES,
dice ANSES acá arriba, no sé si se verá, o sea, ya de por sí, la lógica debería decirnos que son cosas distintas. Pero lo entregan a este formulario de ANSES como si fuese, porque tiene datos parecidos, ¿sí? Fíjense, dice apellido y nombre del empleador, apellido y nombre del trabajador, que aquí aparece como afiliado porque es a los fines de la jubilación. No dice trabajador, dice afiliado. Bueno, quit, quill, tipo de servicio prestado, carácter, fecha de egreso, remuneraciones y tiempo efectivo de trabajo en esa empresa. ¿Cuáles son las grandes diferencias y por qué no sirve el de ANSES para reemplazar el certificado de trabajo? Están aquí, ¿sí? El certificado de trabajo es una constancia que emite el empleador de las condiciones laborales y del cumplimiento de las mismas para el trabajador. Y queda para el trabajador, queda en manos del trabajador por el resto de su vida y le sirve, por ejemplo, para adjuntarlo en un currículum y buscar nuevos trabajos. En cambio, la certificación de servicios, si bien, o sea, en realidad la emite ANSES, la llena el empleador, pero en realidad la emite ANSES. Y acredita años y sueldos de servicio, años de servicio y sueldos de los últimos 10 años. Porque eso es lo único que le importa a ANSES a los fines de la jubilación, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos jubilaciones y pensiones. Pero a ANSES no le importa toda la historia laboral, no le importa la categoría que tenía, no le importa si era gerente, si era subgerente, le importa el sueldo que percibía y los años de servicio. Y el tipo de tarea para algún tipo de jubilación especial. Pero no le importa nada más. En cambio, el certificado de trabajo sí. Claramente, porque la certificación de servicios es a los fines jubilatorios, es a los fines de acceder al beneficio de la seguridad social en el momento en el que está en condiciones ya que se cumplen los requisitos. Esa es la diferencia. La otra gran diferencia es que el certificado de trabajo queda para siempre en manos del trabajador, en cambio la certificación de servicio se presenta ante ANSES y ANSES la archiva. Faltó la palabra ahí en el Power. Y queda guardado en los archivos de ANSES, el trabajador no la vuelve a ver nunca más. O sea, por todas estas razones es importante que ustedes sepan que no es suficiente la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones que tiene el logo de ANSES, o sea, esta no es suficiente para cumplir con en los requisitos del artículo 80. Si me han entregado, bien, sí. Perdón. No, te estoy interrumpiendo un montón, perdón, pero bueno. No, sí es la idea. La certificación de servicio tiene que estar la firma certificada. Ah, en la de ANSES, bien, sí, lo en tengo ANSES, acá. eso se Aquí, tiene que hacer certificar, mira. Ahí tiene el requisito, porque certificación. esto parte, exacto. Que no es un requisito no es para el certificado de trabajo, sí para la certificación de servicios. Con la simple firma del gerente o del superior directo o del empleador directo es suficiente, porque es una constancia que se la queda el trabajo. Esto, por ejemplo, le sirve para buscar otro trabajo, como una carta de una especie de, a ver, si yo ejercicio tareas de gerente, me sirve para decir, yo he sido gerente de tal empresa, miren, tengo la constancia de la empresa que dice que lo he sido durante tantos años, ¿se entiende? Tienen finalidades totalmente distintas y es lo único que importa. Que esto que yo les pongo, a ver, otra gran diferencia, que el formulario de ANSES se lo descarga así como está, así como lo ven ustedes en esta foto, se lo descarga de la página de ANSES. Y es, sí, ya sale lleno, ¿no? Ahora ya sale lleno. Ahora ya sale con todos los datos, yo lo descargué en blanco porque no tengo datos para cargar, porque es solo los fines docentes. Pero este otro, el certificado de trabajo del artículo 80, no tiene modelo de nada, solamente tiene requisitos de quién lo tiene que firmar y qué datos tiene que contener, pero cada empresa lo puede hacer como quiera, mientras tenga esos datos. Ahora, este formulario sale siempre así. Sale exactamente siempre, es exactamente igual. Lo único que cambia son los datos personales del contenido. Pero es también un dato importante como para que ustedes después lo puedan reconocer en la profesión y se aviven de que si a un cliente le han entregado el certificado de ANSES, con seguridad van a ganar la multa del certificado del artículo 80. ¿Sí? Y con esto terminamos derechos y deberes. ¿Sí? Perfecto. ¿Vamos a empezar entonces con el segundo punto o preferís que...? Yo prefiero que cortemos y continuamos en otro video.
Entonces nos vemos en una próxima clase y vamos a ver estabilidad. Muchas Bien. gracias. Chicos, el PowerPoint lo vamos a subir, le voy a hacer ahí un par de correcciones que he ido advirtiendo durante la clase. Lo vamos a subir para que ustedes lo tengan. Primero vamos a subir la clase, ¿sí? Lo vamos a subir un poquito más adelante el PowerPoint. Cualquier duda que tengan, por favor, en los foros que están abiertos en las aulas de todas las comisiones, ¿sí? No importa, no importa dónde quieran dejar la duda, en cualquiera de los foros nosotros la vamos a contestar, ¿sí? Así que quedamos a su disposición y espero que les haya gustado la clase. Doctora. Muchas gracias y esperamos que participen. Esta bolilla, sobre todo, hemos dejado ya algunos trabajos prácticos hechos y demás, porque es una bolilla muy dinámica, muy activa y que nos va a permitir trabajarla mucho. Así que espero que les haya servido, les entiendan esta temática y estamos a disposición. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.